Dicen que los cimientos lo son todo. Que una casa, una vida, un amor, solo pueden ser tan fuertes como la base sobre la que se construyen. Yo creía que nuestros cimientos eran de granito. Pero ¿qué ocurre cuando te das cuenta de que has construido el hogar de tus sueños sobre un terreno que se hunde en silencio bajo tus pies? Esta no es la historia de cómo mi mundo se derrumbó. Es la historia de cómo aprendí a ser la arquitecta de mi propio castillo, usando cada una de las ruinas como la primera piedra. Siempre creí que nuestra historia tenía unos cimientos de granito. Recuerdo el día que nos dieron las llaves de nuestro primer piso. Era un lienzo en blanco. Y nosotros éramos los artistas, levantamos cada pared con sueños, cada ventana con promesas de un futuro compartido. Él era mi puerto seguro, el hombre cuya risa tenía el poder de llenar todos los vacíos de la casa, y sobre todo, los de mi alma. Su abrazo era el único lugar donde el ruido del mundo se apagaba. Construimos una vida que, desde fuera, parecía perfecta. Cenas con amigos, viajes de fin de semana, la cómoda rutina de dos personas que se eligen cada día. Él era el centro de mi universo, y yo giraba a su alrededor, feliz de ser su satélite. El tiempo, que se suponía que debía solidificar nuestra construcción, empezó a revelar grietas. Al principio eran fisuras finas, casi imperceptibles, de esas que solo ves si te fijas mucho, con la luz adecuada. Una crítica disfrazada de preocupación. Ese vestido te queda muy bien, cariño. ¿Pero no crees que llama demasiado la atención? Lo digo por ti, para protegerte. Un silencio como castigo. Si yo salía con mis amigas y volvía más tarde de lo que a él le parecía prudente, la casa se sumía en una quietud helada que podía durar días. Un control sutil sobre mis anhelos. ¿De verdad quieres aceptar ese ascenso? Conlleva más responsabilidad, más viajes, nos veríamos menos. Yo solo quiero lo mejor para nosotros. El problema del veneno, cuando se administra a cuentagotas, es que llega a confundirse con la medicina. Y yo, durante demasiado tiempo, me convencí de que aquello era simplemente amor. Un amor intenso, protector, un amor que se preocupaba tanto por mí, que necesitaba guiar cada uno de mis pasos. Me convertí en una experta en justificar lo injustificable. Sus celos no eran posesión, eran miedo a perderme. Su control no era dominación, era cuidado. Su ira no era maltrato. Era la frustración de un hombre que me amaba demasiado. Mi mundo se fue haciendo cada vez más pequeño, sin que yo me diera cuenta. Mis amistades se distanciaron, cansadas de mis cancelaciones de última hora, de mis excusas para no quedar. Dejé de proponer planes, de expresar opiniones que pudieran contradecir las suyas. El hogar, que antes había sido mi santuario, se transformó lentamente en un campo de minas. Aprendí a moverme con un cuidado exquisito. A medir el tono de mi voz, la elección de mis palabras, incluso el sonido de mis pasos al entrar en casa. Vivía en un estado de alerta permanente, intentando predecir su humor, anticiparme a la tormenta para evitar que se desatara. La negación es un refugio frágil, y la verdad, cuando decide abrirse paso, no llama a la puerta. La derriba. Mi verdad no llegó con un grito sino con un susurro que me hizo dudar de mi propia cordura. Fue durante una cena con su familia. Contó una anécdota sobre mí, una historia personal y vulnerable que yo le había confiado en la intimidad. La contó como un chiste, adornándola, exagerándola para arrancar las risas de los demás. Y mientras todos reían yo sentí como algo se rompía por dentro. No fue la humillación pública, fue su mirada. La mirada de alguien que a sabiendas, estaba exponiendo mi fragilidad para su propio entretenimiento. En ese instante vi con una claridad aterradora que el hombre que yo amaba disfrutaba teniéndome bajo su control, haciéndome pequeña. Esa noche fue la primera de muchas noches en vela. La primera vez que la palabra maltrato se atrevió a asomarse a mis pensamientos, aunque la apartara de inmediato, aterrorizada. Pero una vez que ves la grieta, es imposible dejar de verla. Empecé a verlas por todas partes. En la forma en que revisaba mi móvil cuando yo estaba en la ducha. En cómo menospreciaba mis logros profesionales con un paternalista, qué mona mi niña con sus proyectitos. En cómo después de una discusión provocada por él, era siempre yo la que acababa pidiendo perdón, sin saber muy bien por qué. El descubrimiento no fue un único suceso, sino una avalancha de pequeñas muertes cotidianas. Fue darme cuenta de que pedía perdón por respirar. Fue mirarme al espejo una mañana y no reconocerme. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos asustados, los hombros encogidos, una sonrisa permanentemente tensa. Era un cascarón vacío,
habitado por el fantasma de la mujer vibrante y segura que yo solía ser. Su voz se había convertido en mi juez interior, una crítica constante que me repetía que no era lo bastante buena, lo bastante lista, lo bastante guapa. Que sin él, no era nada. El punto de inflexión, el momento en que decidí que tenía que marcharme, no nació de un arrebato de fuerza, nació del agotamiento absoluto. Recuerdo el día con una nitidez dolorosa. Estábamos en la cocina. Yo había olvidado comprar el tipo de pan que a él le gustaba. Algo trivial. Insignificante. Pero su reacción fue desproporcionada. No gritó. Fue peor. Me habló con un desprecio helado, detallando mi inutilidad, mi incapacidad para hacer bien hasta la tarea más simple. Y yo me quedé allí, de pie escuchándole, y por primera vez no sentí miedo, ni tristeza, ni rabia. No sentí nada. Era un vacío total. La certeza de que ya no quedaba nada de mí que pudiera romperse. En ese silencio interior, tomé la decisión. Fue el instinto de supervivencia en su forma más pura. Fue la decisión de saltar al abismo de lo desconocido, porque quedarse un minuto más en esa cocina era la certeza de la aniquilación completa. La marcha fue el acto más difícil y doloroso de mi vida. No solo abandonaba al hombre que a pesar de todo seguía amando. Abandonaba el futuro que había planeado meticulosamente. La casa, los hijos que nunca tendríamos, las navidades en familia, el envejecer juntos. Estaba de luto por una vida que nunca iba a ser real. Hice una maleta a escondidas, mientras él estaba en el trabajo. Metí lo imprescindible, con las manos temblando, el corazón martilleándome en el pecho. Cada objeto que cogía era un recuerdo, una astilla de la vida que dejaba atrás. La foto de nuestro primer viaje, el libro que me regaló por mi cumpleaños, la taza en la que me preparaba el té por las mañanas. Dejar esa casa fue como arrancarme la piel. Los primeros días de libertad no supieron a victoria, supieron a pánico. El silencio de la habitación de hotel que alquilé era ensordecedor. Un silencio que no era paz sino ausencia. Me sentía como una astronauta que ha cortado el cable que la unía a su nave, flotando a la deriva en un espacio infinito y hostil. Y entonces empezó su contraataque. Mensajes incesantes. Primero de amor y arrepentimiento. Vuelve a casa, te necesito, he sido un idiota. No puedo vivir sin ti. Cuando vio que no funcionaba, pasó a la manipulación. Estás loca. Estás teniendo una crisis. Toda tu familia piensa que has perdido la cabeza. Y finalmente, a las amenazas veladas. No vas a encontrar a nadie que te aguante como yo. Vas a acabar sola y amargada. Su voz seguía resonando en mi cabeza, alimentando la culpa que me devoraba. ¿Y si tenía razón? ¿Y si era yo la ingrata, la que estaba exagerando todo? ¿Y si había tirado por la borda la única oportunidad de ser feliz por un capricho? La soledad de esos días fue un monstruo con 1000 tentáculos. Tuve que librar una batalla brutal contra mí misma, contra la parte de mí que él había moldeado y que anhelaba volver a la familiaridad de la jaula. Fue a partir de esas cenizas donde, muy lentamente, empezó la reconstrucción. No hubo un momento mágico, ni una revelación divina. Fue un proceso arduo, torpe y nada lineal. Empezó con las victorias más pequeñas. La primera fue dormir una noche entera sin sobresaltos, sin despertarme de un salto pensando que había oído la puerta. La segunda fue ir al supermercado y llenar el carro solo con las cosas que me gustaban a mí, sin pensar en sus preferencias. Recuerdo quedarme parada en el pasillo de los yogures durante 10 minutos, abrumada por la simple libertad de poder elegir. Lloré allí mismo, entre los lácteos y los postres, de pura emoción y alivio. Llamé a una de esas amigas a las que había abandonado. Se lo conté todo, con la voz rota por la vergüenza. Esperaba un reproche, «te lo dije». En su lugar, encontré un abrazo incondicional al otro lado del teléfono. «Estoy cogiendo el coche. Mándame tu ubicación». Su llegada fue el primer ladrillo sólido en mi nueva construcción. Me recordó quién era yo antes de él. Me ayudó a buscar un pequeño piso de alquiler, a desempaquetar mis pocas pertenencias. Redecorar ese piso se convirtió en una metáfora de redecorar mi propia alma. Pinté las paredes de colores vivos que él habría odiado. Llené los espacios, antes ocupados por el miedo, con plantas, con libros, con música que me hacía sentir viva. Cada decisión, desde el color de las cortinas hasta el aroma de las velas, era una declaración de independencia. Era yo, reclamando mi territorio, mi identidad. El camino no fue una línea recta. Hubo días de recaída, días en los que la soledad pesaba como una losa de plomo, y la tentación de llamarle era casi insoportable.
Días en los que me sentía frágil, perdida, convencida de que había cometido un error terrible. Fue entonces cuando empecé a ir a terapia. Aprender a desentrañar los nudos de la culpa y la dependencia fue como aprender a caminar de nuevo. Mi psicóloga me dio las herramientas para identificar su voz en mi cabeza, y para construir una nueva voz interior, una que fuera compasiva y firme, una que me dijera: tienes derecho a ocupar espacio, tu opinión importa, eres suficiente. Reaprendí a confiar en mi propio instinto, empecé a decir no sin sentirme culpable, empecé a hacer cosas sola, ir al cine, sentarme en una terraza a leer, hacer una escapada de fin de semana. Descubrí que disfrutaba de mi propia compañía, que el silencio ya no era un castigo, sino un espacio para conocerme. Recuperé viejas pasiones que había enterrado. Volví a mis clases de cerámica, a sentir el barro entre mis manos, a crear algo hermoso de la nada. Me apunté a un club de senderismo y redescubrí la fuerza de mi propio cuerpo, la paz de la naturaleza. Cada paso en la montaña era un paso que me alejaba de la mujer asustada que había sido. Y un día, sin buscarlo, ocurrió algo extraordinario. Estaba en mi casa, preparando la cena, con mi música sonando a todo volumen. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Y de repente, me di cuenta de que estaba feliz. Una felicidad serena, profunda, que no dependía de nadie más. Una felicidad que emanaba de dentro. Me senté en el suelo de la cocina y lloré de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Gratitud por mi propia resiliencia, por no haberme rendido. ¿Quién soy hoy? La respuesta a esa pregunta es la estructura completa de mi nuevo comienzo. No soy la mujer que sobrevivió, soy la mujer que se forjó en el fuego. Las cicatrices no han desaparecido. Se han convertido en el mapa de mi fortaleza, en las líneas maestras del diseño de mi nueva vida. Son la prueba irrefutable de que soy inquebrantable. Soy la mujer que aprendió que el amor propio no es un destino al que se llega, sino una práctica diaria. Es elegirme a mí misma cada mañana. Es perdonarme por los días malos, es celebrar mis pequeñas victorias. Es poner límites con firmeza y amabilidad. Soy la arquitecta de mi propia felicidad. Una felicidad construida sobre las ruinas de un pasado doloroso, sí, pero con unos cimientos que ahora son exclusivamente míos, sólidos como una roca. Ya no busco un puerto seguro en nadie más, porque he aprendido a ser mi propio puerto. Mi historia no termina con un fueron felices y comieron perdices, encontrando a un nuevo amor que me rescata, termina con un fuerte para siempre. Es la promesa que me hice a mí misma. La certeza de que, por muy devastadora que sea la caída, por muy en ruinas que quede tu mundo, siempre, siempre es posible usar los escombros para construir un castillo. Un castillo más fuerte, más luminoso y más magnífico que cualquier cosa que hubieras podido imaginar. Y desde sus almenas, la vista es espectacular. Nos conocimos en una de esas tardes de otoño en Madrid, en las que el cielo parece un lienzo gris y la lluvia invita a refugiarse. Yo entré en una pequeña librería de viejo en Malasaña, de esas que huelen a papel y a tiempo. Buscaba un refugio del mundo y sin saberlo, estaba a punto de encontrar al hombre que se convertiría en mi mundo entero. Él estaba en la sección de filosofía, absorto en un libro. Recuerdo la luz tenue de la lámpara que caía sobre su pelo oscuro, la concentración en su rostro. Yo buscaba un poemario de cernuda y al estirar la mano, la mía rozó la suya. Fue un instante eléctrico, torpe y perfecto. Levantó la vista, y lo primero que vi fueron sus ojos. Unos ojos profundos, del color del café recién hecho, que no te miraban sino que te veían. Y entonces sonrió. No era la sonrisa ensayada del que quiere impresionar. Era una sonrisa genuina, un poco tímida, que le arrugaba las comisuras de los ojos y parecía decir: te estaba esperando. Empezamos a hablar allí mismo, apoyados en las estanterías, con el murmululo de la lluvia como única banda sonora. Me preguntó por el libro que buscaba, y de la poesía pasamos al cine, a los viajes que soñábamos hacer, a nuestros miedos más absurdos. La conversación fluía sin esfuerzo, como si nos conociéramos de toda la vida. Él era arquitecto. Hablaba de los edificios no como estructuras de hormigón, sino como organismos vivos que albergaban historias. Hablaba con una pasión que era contagiosa. Pero lo que de verdad me atrapó fue cómo me escuchaba. Cuando yo hablaba de mis pequeñas aspiraciones, de mis inseguridades, él no me interrumpía, no me juzgaba. Se limitaba a escuchar, asintiendo con la cabeza,
con una mirada que me hacía sentir la persona más fascinante del planeta. Salí de aquella librería sin el libro que buscaba, pero con su número de teléfono y la sensación inequívoca de que mi vida acababa de cambiar de rumbo. En aquella época, él era la personificación de la seguridad. Era un hombre con un plan, con una confianza tranquila que resultaba increíblemente atractiva. Parecía tener una respuesta para todo, pero sin rastro de arrogancia. Era protector, pero de una forma sutil y reconfortante. Si yo tenía un mal día, él no intentaba solucionarme los problemas, simplemente me abrazaba y me decía: estoy aquí. Juntos podemos con esto. Era mi ancla, mi calma en medio de cualquier tormenta. Su risa era mi sonido favorito, una carcajada sonora y honesta que tenía la capacidad de disipar cualquier nube negra. Recuerdo un fin de semana, unos meses después de conocernos, fue nuestro primer viaje juntos, me llevó por sorpresa a un pequeño pueblo de la costa de Cantabria. Llovía sin parar, un viento del norte azotaba los acantilados y el mar rugía con una fuerza espectacular. No era el típico fin de semana romántico de sol y playa, pero fue infinitamente mejor. Nos alojamos en una casita de piedra con chimenea. Pasamos las horas leyendo, cocinando juntos, hablando de todo y de nada. Y en un momento, salimos a pasear por la playa desierta, abrigados hasta las cejas. El viento nos despeinaba y nos llenaba la cara de salitre. Nos detuvimos a mirar las olas gigantescas rompiendo contra las rocas. Yo me sentía pequeña e insignificante ante la inmensidad de la naturaleza. Él me cogió la mano, entrelazó sus dedos con los míos y, mirando al horizonte, me dijo: ¿ves esa fuerza? Así quiero que sea lo nuestro. Imparable. Inquebrantable. Se giró hacia mí, me apartó el pelo de la cara y continuó, con la voz seria pero llena de ternura: quiero construir una vida contigo. No una casa cualquiera, un hogar, un refugio tan sólido que ninguna tormenta, ni siquiera una como esta, pueda derribarlo jamás. Un lugar donde siempre te sientas a salvo. En ese instante, bajo aquel cielo encapotado y con el estruendo del mar de fondo, le creí. Creí cada una de sus palabras. Sentí en lo más profundo de mi ser que había encontrado a mi compañero de vida, al arquitecto que no solo construiría nuestra casa, sino que protegería los cimientos de nuestra felicidad para siempre. Apoyé mi cabeza en su hombro, cerré los ojos y sentí una paz absoluta. Era la certeza de estar exactamente donde debía estar. Era el comienzo de todo. La promesa de un futuro feliz que, en aquel momento, parecía tan real y tan eterno como las rocas contra las que rompía el mar. La transición de aquel noviazgo a nuestra vida juntos fue tan natural como el cambio de las estaciones. No hubo una ruptura, un antes y un después, sino un fluir constante. Él no me pidió que me mudara con él. Simplemente, un día, me di cuenta de que la mitad de mi ropa estaba en su armario, que mi cepillo de dientes tenía un lugar fijo en su baño, y que la palabra casa ya no se refería a mi piso de soltera, sino al nuestro. El día que me pidió que me casara con él, me llevó de vuelta a aquella librería de Malasaña, donde nos habíamos conocido. Estaba cerrada, pero él había hablado con el dueño. Dentro, solo una pequeña luz iluminaba la sección de filosofía. En el mismo lugar donde nuestras manos se habían rozado por primera vez, había un atril de madera. Sobre él, no había un libro, sino un plano perfectamente dibujado a mano. Era el plano de una casa. Nuestra casa. Me acerqué, confundida. Cada habitación tenía un nombre. El rincón de lectura de Clara. El estudio donde nacerán tus novelas. El cuarto del desorden para nuestros futuros hijos. Y en el centro del plano, dibujado con una tinta ligeramente más oscura, había un corazón que marcaba los cimientos. Debajo, con su caligrafía elegante de arquitecto, había escrito: los cimientos ya los tenemos, son inquebrantables. Ahora, ¿quieres construir el resto de esta vida conmigo? Cuando me giré, él estaba arrodillado. No recuerdo las palabras exactas que dijo, solo la sensación abrumadora de certeza. Era un sí que no tuve que pensar, un sí que mi alma ya había pronunciado mucho antes. Fue un sí a la casa del plano, a los hijos que tendríamos, a envejecer en el porche que él había dibujado. Fue un sí al arquitecto de mis sueños. Los primeros años de casados fueron la materialización de esa promesa. Encontramos un piso precioso en el barrio de Chamberí, con techos altos y suelos de madera que crujían con nuestras risas. Lo reformamos nosotros mismos. Pasamos fines de semana enteros cubiertos de pintura, montando muebles de IKEA entre discusiones tontas y besos reconciliadores, eligiendo el color exacto de las paredes como si en ello nos fuera la vida. Cada objeto de esa casa contaba una historia.
el jarrón que compramos en un mercadillo en nuestro viaje a la Toscana, la lámpara que su abuelo nos regaló, la colección de vinilos que fuimos creando juntos. Nuestra casa se convirtió en el epicentro de nuestro mundo. Estaba siempre llena de gente, de amigos que venían a cenar y se quedaban hasta las tantas, de debates apasionados sobre cine y política regados con buen vino. Éramos el equipo perfecto. Él cocinaba, yo ponía la mesa y elegía la música. Él era el anfitrión carismático, el que contaba las anécdotas que hacían reír a todos. Yo era la que se aseguraba de que nadie tuviera la copa vacía, la que escuchaba las confidencias en la cocina. Nos movíamos en una sincronía perfecta, una danza silenciosa que solo nosotros entendíamos. Soñábamos en grande. Hablábamos de comprar un terreno a las afueras, donde él diseñaría desde cero la casa del plano, con un jardín para que nuestros hijos jugaran, y un perro llamado Bruma. Planeábamos un gran viaje por la Ruta 66 en Estados Unidos, otro para ver las auroras boreales en Noruega. Queríamos aprender a bailar tango, a hacer pan casero. El futuro era un lienzo infinito y brillante, y teníamos todos los colores para pintarlo a nuestro antojo. Si tuviera que elegir un solo momento, una fotografía que encapsulara el apogeo de nuestra felicidad, sería una mañana de domingo. No una fecha especial, ni un gran acontecimiento, solo una mañana cualquiera de primavera. Recuerdo despertarme por el sol que se colaba a través de las persianas a medio bajar. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido suave de una guitarra que venía de la cocina. Él estaba allí, descalzo, con una camiseta vieja y el pelo revuelto, preparando el desayuno. No se había dado cuenta de que yo le observaba desde el marco de la puerta. Estaba concentrado, tarareando una canción de Sabina mientras le daba la vuelta a una tortilla de patatas. El olor a café recién hecho y a aceite de oliva llenaba el aire. La luz de la mañana lo envolvía todo en un halo dorado. En ese instante, sentí una oleada de amor tan intensa que me cortó la respiración. No era un amor pasional y arrebatado, era algo mucho más profundo. Era la belleza de lo cotidiano, la paz de la rutina compartida, era la sensación de haber llegado a casa. Me acerqué por detrás, en silencio, y le abracé por la cintura, apoyando mi mejilla en su espalda. Él dejó de tocar la guitarra y se giró, sonriendo. Me cogió la cara entre las manos. Me dio un beso lento, un beso que sabía a café y a hogar, y me susurró: «Buenos días, mi vida». Nos quedamos así, abrazados en medio de la cocina, mientras la tortilla se enfriaba en el plato y el sol seguía subiendo. No necesitábamos nada más. En ese momento, en esa cocina inundada de luz, sentí que habíamos construido algo perfecto. Un amor tan sólido, tan real, que nada ni nadie podría jamás resquebrajarlo. Era el cimiento de granito del que hablaba al principio. La certeza absoluta de que nuestra felicidad era para siempre. Es curioso cómo funciona la memoria. Puede guardar con una nitidez absoluta el recuerdo de una mañana de domingo perfecta, la luz dorada, el olor a café, y al mismo tiempo, difuminar el momento exacto en que la primera grieta apareció en los cimientos. No hubo un terremoto. Fue un temblor casi imperceptible, de esos que te hacen dudar si lo has sentido de verdad, o si solo ha sido un mareo pasajero. Creo que la primera fisura se abrió con unas simples palabras. Teníamos una cena con sus socios del estudio de arquitectura. Me había comprado un vestido nuevo, uno de color rojo, con la espalda un poco descubierta. Me sentía guapa, segura. Cuando salí del dormitorio para enseñárselo, él me miró de arriba a abajo, lentamente. Su expresión no fue de admiración. Fue analítica. Se acercó, me cogió de los hombros y me dijo, en un susurro que pretendía ser cariñoso: «Estás espectacular, mi vida. Pero, ¿no crees que es un poco demasiado? Conozco a mis socios, sé cómo miran. Lo digo por ti, para protegerte. No quiero que nadie te falte al respeto». Sentí una punzada de extrañeza. ¿Protegerme? ¿De qué? De las miradas de otros hombres. No confiaba en mí, o en él. Pero su rostro mostraba una preocupación tan genuina, su abrazo era tan firme, que aparté la duda. Me convencí de que tenía razón, de que solo buscaba mi bienestar. Volví al armario y me puse un vestido negro, mucho más discreto. Esa noche, en la cena, recibí varios cumplidos. Él sonreía a mi lado, apretándome la mano por debajo de la mesa, como diciendo: «¿Ves? Tenía razón». Y yo le devolvía la sonrisa, agradecida por su cuidado, sin darme cuenta de que acababa de ceder la primera parcela de mi territorio. Después de las palabras, llegaron los silencios. Sus silencios eran obras de ingeniería. Podían levantar muros invisibles más altos y sólidos que cualquier pared de ladrillo.
ocurría si yo decidía hacer un plan que no le incluía. Una tarde de cine con mis amigas, una cena con mis compañeras de trabajo. Yo volvía a casa contenta, con la energía renovada, y me encontraba con un muro de hielo. No había gritos, ni reproches. Era peor. Era un vacío absoluto. Le preguntaba qué le pasaba y la respuesta era siempre la misma. Nada. Un nada cortante que congelaba el aire. Se movía por la casa como un fantasma, evitaba mi mirada, respondía a mis preguntas con monosílabos. La atmósfera se volvía tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Y yo, que no soportaba la tensión, empezaba a repasar mentalmente cada segundo de mi día. ¿Qué había dicho? ¿Qué había hecho? ¿Me había reído demasiado alto? ¿Había mencionado a algún compañero de trabajo? La tortura podía durar días. Días en los que yo caminaba de puntillas por mi propia casa, intentando adivinar el motivo de su castigo. Al final, exhausta, acababa pidiendo perdón. Perdóname, cariño. Siento si te he hecho sentir mal. La próxima vez te consultaré antes de quedar. Y entonces, como por arte de magia, el muro se derrumbaba. Volvía a sonreír, me abrazaba y me decía, no tienes que pedir perdón. Es que te echo tanto de menos cuando no estás. Me siento incompleto sin ti. Y yo me aferraba a esa justificación, como a un salvavidas, confundiendo su necesidad de control con la intensidad de su amor. Aprendí la lección, mi libertad tenía un precio muy alto, el precio de su afecto. Y empecé a pagarlo sin rechistar. La erosión continuó, lenta pero implacable, afectando a la estructura misma de mis sueños. Yo trabajaba en una editorial. Amaba mi trabajo. Un día, mi jefa me ofreció un ascenso. Era un puesto de editora senior. Más responsabilidad, un mejor sueldo, y la oportunidad de viajar a ferias del libro internacionales. Era todo lo que siempre había deseado. Llegué a casa esa noche flotando en una nube, ansiosa por compartir la noticia con él, el arquitecto de mis sueños, segura de que celebraría mi éxito como si fuera suyo. Le conté la noticia mientras preparábamos la cena. Él dejó de cortar las verduras, se apoyó en la encimera, y me miró con una expresión que no supe descifrar. No era alegría, era una especie de pena. Vaya, Clara, enhorabuena, dijo, pero su tono era plano. Eso es genial. Aunque, supongo que eso significa que viajarás mucho más, ¿no? Y tendrás mucho más estrés, más reuniones. Nos veremos menos. Hizo una pausa, se acercó y me acarició la mejilla. Yo solo quiero que seas feliz. Y me preocupa que te eches demasiada carga encima, con lo bien que estamos ahora. ¿De verdad necesitas esa complicación en nuestra vida? No dijo, no lo aceptes, no me lo prohibió, fue mucho más sutil, mucho más devastador. Enmarcó mi éxito no como un logro, sino como una amenaza para nosotros. Mi sueño se convirtió en una complicación. Hizo que me sintiera egoísta por desearlo. Esa noche apenas dormí. A la mañana siguiente rechacé el ascenso. Le dije a mi jefa que necesitaba pensarlo, y dejé que la oportunidad pasara. Cuando se lo conté a él, me abrazó con fuerza y me dijo al oído: has tomado la decisión correcta. No sabes lo feliz que me haces. Ahora nada se interpondrá entre nosotros. Y yo, una vez más, elegí su felicidad por encima de la mía, creyendo que en realidad estaba eligiendo la felicidad de ambos. No me di cuenta de que él no estaba protegiendo nuestros cimientos, estaba demoliendo los míos para que su estructura pareciera más alta. Y así, sin darme cuenta, me fui convirtiendo en una experta en el arte de la autonegación. Me convencí de que su control era protección. Sus celos, una prueba de amor incondicional. Su manipulación, una preocupación por nuestro bienestar. Justificaba cada una de sus acciones, me convertía en su abogada defensora dentro de mi propia cabeza. Si me hacía sentir mal por ver a mis amigas, era porque me quería solo para él. Si criticaba mi forma de vestir, era para cuidarme. Si menospreciaba mis ambiciones, era para evitarme el estrés. El veneno, administrado en dosis tan pequeñas y envuelto en un papel tan bonito, se había convertido en mi alimento diario. Y mi mundo, que una vez fue tan vasto y lleno de posibilidades, se encogió hasta caber en las 4 paredes de nuestra casa. Unas paredes que ya no me protegían sino que me aprisionaban. El hogar que habíamos construido con tanto amor se había transformado, sin que yo supiera cómo, en el escenario de mi desaparición silenciosa. La gota que colmó el vaso no fue una inundación, sino una simple gota de agua fría. Una, que cayó con una precisión tan cruel, que congeló la última célula viva de mi esperanza. Fue un martes por la tarde. Había olvidado comprar pan de hogaza, el único que a él le gustaba.
Un olvido estúpido, insignificante, fruto de un día de trabajo agotador. Cuando llegó a casa y vio el pan de molde sobre la encimera, no gritó, ojalá lo hubiera hecho. El grito es una liberación de energía, algo que puedes enfrentar. Él no. Él se quedó de pie, mirándome desde el otro lado de la isla de la cocina, y con una calma aterradora, empezó a desmantelarme. Es increíble, Clara, comenzó, con una voz tan suave que tuve que esforzarme para oírla. Una sola cosa. Te pido una sola cosa sencilla al día, y ni siquiera eso eres capaz de hacer bien. A veces me pregunto en qué piensas. ¿En qué puedes estar pensando todo el día para que se te olvide algo tan básico? Continuó, y cada palabra era un golpe seco y preciso. Habló de mi incompetencia, de mi falta de atención, de cómo era una carga constante tener que estar siempre pendiente de mis fallos. No era ira. Era un desprecio puro, destilado. Y yo me quedé allí, inmóvil, escuchando cómo el arquitecto de mi vida me explicaba, con la lógica implacable de un plano, por qué yo era un error de diseño. Y entonces, ocurrió. En mitad de su monólogo, dejé de oírle. El sonido se desvaneció, y fue reemplazado por un silencio absoluto en mi interior. No sentí rabia, ni tristeza, ni humillación. No sentí nada. Era el vacío. La certeza de que ya no quedaba nada de mí que él pudiera dañar. En ese vacío, en esa nada, una sola idea floreció con una claridad meridiana. Se acabó. No fue una decisión visceral. Fue una conclusión lógica, como darse cuenta de que 2 más 2 son 4. Quedarse era morir. Irse era al menos una posibilidad. Esa noche cuando estábamos en la cama, fingiendo leer, el aire denso por el silencio que él había decretado tras mi falta, me giré hacia él. Mi corazón no latía con fuerza, estaba extrañamente tranquilo. Quiero el divorcio, dije. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, extrañas, ajenas. Él bajó el libro lentamente. Primero, vi la confusión en sus ojos. Luego, una sonrisa condescendiente asomó a sus labios. Clara, cariño, estás cansada, has tenido un mal día. No digas tonterías. No es una tontería, respondí, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. Hablo muy en serio, quiero divorciarme. La sonrisa se borró de su cara. Su expresión se endureció, se transformó en la máscara de ira fría que yo también conocía. Pero tú te estás escuchando. Divorciarnos. ¿Por qué? ¿Porque te he dicho que te has olvidado de comprar el pan? Tan inmadura eres. Se levantó de la cama. Empezó a caminar por la habitación, gesticulando. Estás teniendo una crisis. Estás loca. Llevas una temporada muy rara. Esto es lo que pasa cuando tus amigas te meten ideas en la cabeza. Pero no te preocupes, se te pasará. Mañana hablaremos cuando estés más tranquila. No era una conversación. Era un diagnóstico. Un intento de anular mi decisión declarándome mentalmente incompetente. Pero por primera vez, sus palabras rebotaron contra el muro de mi nueva certeza. No estoy loca, dije levantándome yo también. Estoy agotada. Y no hay nada más que hablar. Se ha terminado. Los días que siguieron fueron una pesadilla de manipulación. Al ver que mi calma no se rompía, cambió de táctica. Pasó de la ira a las súplicas, a las promesas de cambio, a las lágrimas. Juró que iría a terapia, que había sido un idiota, que no podía vivir sin mí. Y cuando nada de eso funcionó, empezó a llamar a mi familia, a nuestros amigos, contándoles una versión edulcorada de los hechos, en la que yo era una mujer inestable que estaba destruyendo nuestro matrimonio perfecto por un capricho. Algunos le creyeron. Me sentí juzgada, sola, pero el vacío interior se había convertido en una armadura. Ya no me importaba, necesitaba salir de allí. El proceso de divorcio fue una guerra de trincheras. Él, que siempre había abogado por la sencillez y la honestidad, se convirtió en un estratega mezquino. La separación no fue en absoluto amistosa, fue litigiosa hasta el extremo. Disputó cada objeto, cada euro, no por su valor material, sino por el placer de alargar mi sufrimiento, de mantenerme atada a él a través del conflicto. Su objetivo era demostrarme que, sin él, yo no tendría nada. El momento más duro fue durante una de las reuniones con los abogados. Estábamos sentados en una sala impersonal, a ambos lados de una larga mesa de madera pulida. Él, con su traje impecable y su aire de hombre razonable, le explicó a mi abogada que la principal razón de nuestra ruptura era mi fragilidad emocional. Con una calma pasmosa, relató anécdotas íntimas, miedos que yo le había confiado en la oscuridad de nuestra habitación,
y los presentó como pruebas de mi desequilibrio. Me describió como una persona dependiente, caprichosa e ingrata. Escucharle reescribir nuestra historia, transformar el amor en patología y su maltrato en mi locura, fue como sentir que me despellejaban viva en público. Me quedé sin aire. Sentí la necesidad de gritar, de desmentir cada una de sus mentiras. Pero entonces miré mi mano, que descansaba sobre la mesa, y vi que no temblaba. Y levanté la vista y le miré directamente a los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo él no pudo sostenerme la mirada. En ese instante comprendí que su poder residía en mi miedo. Y yo ya no tenía miedo. Estaba rota pero ya no tenía miedo. El día de la firma final llegó casi un año después. Era una mañana gris de febrero. Entré en la notaría sintiendo que caminaba hacia mi propia ejecución y mi liberación al mismo tiempo. Él ya estaba allí. No nos miramos. El notario leyó los documentos con una voz monótona. Y entonces llegó el momento. Me pasaron el bolígrafo. Lo cogí. Pesaba 1 tonelada. El peso de todos los sueños rotos, de las promesas incumplidas, del amor que se había vuelto veneno. Al apoyar la punta sobre el papel, vi pasar mi vida entera ante mis ojos, la librería, la playa de Cantabria, la cocina inundada de sol. Una lágrima silenciosa rodó por mi mejilla y cayó sobre el documento, emborronando una letra. La sequé rápidamente, y entonces firmé. Mi nombre, escrito con mi propia mano, un garabato que deshacía un nudo que me había estado ahogando durante años. Al levantar el bolígrafo, no sentí una explosión de alegría. Sentí un alivio profundo y doloroso. Era la tristeza inmensa de cerrar para siempre el capítulo más importante de mi vida. Pero también era el terror, y la extraña euforia de mirar una página en blanco. El final de la historia que él había escrito para mí. Y el incierto, aterrador y absolutamente mío comienzo de la mía. Salí de aquella notaría y, por primera vez en años, respiré hondo. El aire frío de febrero nunca me había parecido tan puro. Los primeros meses después de la firma fueron un desierto. Un desierto vasto y silencioso donde cada paso levantaba el polvo de los recuerdos. La libertad, esa palabra por la que tanto había luchado, no se sentía como una victoria. Se sentía como un abandono. El silencio en mi nuevo y diminuto piso de alquiler en La Latina no era paz, era la ausencia ensordecedora de su voz, de sus pasos, de la tensión que al menos era una forma de compañía. Me despertaba en mitad de la noche con el corazón desbocado, convencida de que había oído su llave en la cerradura. Cocinaba para 2 por pura inercia, y me sentaba a la mesa a mirar el plato vacío que tenía enfrente. La soledad era una presencia física, un monstruo que se sentaba a mi lado en el sofá y me susurraba al oído todas las cosas que él me había dicho. Que era débil, que no podría sobrevivir sin él, que acabaría sola. Y le creí, durante un tiempo le creí. Pero en medio de ese desierto, empezaron a brotar tímidamente los primeros oasis. Pequeñas victorias que al principio ni siquiera reconocía como tales. Como la primera vez que decidí pintar una pared del salón de un amarillo chillón que él habría detestado. Compré el bote de pintura y pasé todo un sábado, con la música a todo volumen, manchándome el pelo y la ropa, transformando aquel espacio anónimo en algo mío. Al terminar, agotada y cubierta de pintura, me senté en el suelo y lloré. No de tristeza. De una emoción extraña, una mezcla de alivio y poder. Era la primera decisión que tomaba en años sin pensar en su aprobación. Empecé a ir a terapia. Al principio me sentía ridícula, como si estuviera confesando un fracaso. Pero mi psicóloga, una mujer sabia y tranquila, no me dio respuestas. Me dio un espejo. Me ayudó a desenredar la maraña de culpa que me asfixiaba. A entender que su abuso no había sido mi culpa. Me enseñó a identificar su voz en mi cabeza, esa crítica cruel y constante, y a construir una nueva voz interior. Una voz más amable, que me recordaba que tenía derecho a equivocarme, a descansar, a ser imperfecta. Llamé a mis amigas, a las que había mantenido a distancia durante tanto tiempo. Me preparé para el juicio, para los reproches. Pero solo encontré brazos abiertos y la frase mágica: estábamos esperándote. Volvieron a mi vida como una marea sanadora, llenando el silencio con risas, con planes improvisados, con conversaciones que duraban hasta la madrugada. Me recordaron quién era yo antes de él. La que contaba chistes malos, la que bailaba sin importarle quién mirara, la que se apasionaba por los libros. Y volví a trabajar, no solo a cumplir con mi horario, sino a trabajar de verdad. Me sumergí en mi carrera con una energía que no sabía que tenía. Propuse nuevos proyectos, asumí más responsabilidades.
Un año después de mi divorcio, me ofrecieron un puesto de dirección en la editorial. Esta vez, cuando llegué a casa, no hubo nadie a quien pedirle permiso. Descorché una botella de vino, brindé conmigo misma frente al espejo y dije en voz alta: sí. Acepto. Hoy vivo en ese mismo piso de la Latina, pero ya no parece pequeño, parece acogedor. Las paredes están llenas de cuadros que he comprado en el rastro, de fotos de mis viajes, de estanterías que se doblan bajo el peso de los libros. Mi rutina es sagrada. Me levanto temprano, me hago un café, y me siento en el balcón a ver cómo despierta la ciudad. Trabajo en algo que me apasiona. Y mis tardes y fines de semana son míos. A veces los lleno de gente, de cenas y conciertos. Otras veces, los dedico al silencio. Un silencio que ya no es ausencia, sino espacio. Espacio para leer, para escribir, para no hacer absolutamente nada. He cambiado, claro que sí. La mujer que soy ahora no es ni la sombra de la que entró en aquella notaría. He aprendido que la fuerza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. He aprendido que el amor no debe ser una jaula, por muy dorada que sea, sino un par de alas. Y he aprendido la lección más importante de todas: la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida soy yo, así que más vale que me caiga bien, que me cuide, que me respete. Si le he perdonado, es una pregunta compleja, no creo que pueda perdonar el daño que me hizo, pero he dejado de necesitar una disculpa que sé que nunca llegará. Le he perdonado en el sentido de que he dejado de entregarle mi energía. Su recuerdo ya no ocupa espacio en mi presente. El perdón no ha sido un regalo para él, ha sido el acto final de mi propia liberación. He perdonado la situación, y sobre todo, me he perdonado a mí misma por haber tardado tanto en ver la verdad. Miro al futuro y ya no veo un abismo, veo un horizonte lleno de posibilidades. No estoy buscando el amor, pero tampoco le cierro la puerta. La diferencia es que ahora sé lo que quiero, y más importante aún, lo que no estoy dispuesta a tolerar nunca más. Ya no busco a un arquitecto que construya mi vida. Porque la arquitecta ahora soy yo. Mi felicidad ya no depende de los planos de nadie. Se construye cada día con las pequeñas vigas de la autoestima, con los ladrillos de la amistad, con el cemento de la paz interior. Es una construcción sólida, flexible, a prueba de tormentas. Y desde aquí arriba, desde las almenas de este castillo que he levantado con mis propias manos sobre las ruinas de lo que fui, os aseguro que la vista es absolutamente espectacular. Si pudiera viajar en el tiempo, no para cambiar el pasado, sino solo para susurrarle algo al oído a la mujer que fui, me buscaría en aquella librería de Malasaña. Me acercaría a esa chica ilusionada, con los ojos brillantes, que acababa de rozar la mano del hombre que creía su destino, y le diría, con toda la ternura del mundo: escúchate. Escucha esa vocecita, esa intuición que se encenderá como una alarma muy tenue la primera vez que te diga que ese vestido es demasiado, que tus amigas son una mala influencia, que tus sueños son una complicación. No la apagues, no la justifiques, esa voz es tu instinto de supervivencia, y es lo más sabio y valioso que posees. Le diría que el amor de verdad no te pide que te hagas más pequeña para caber en su mundo. El amor de verdad te da alas, te anima a que construyas un universo propio, tan grande y luminoso que él quiera vivir en él contigo, no como dueño, sino como invitado de honor. Le suplicaría que no entregue las llaves de su felicidad, que no le convierta en el único arquitecto de su vida. Porque cuando le das a alguien el poder absoluto de construirte, también le estás entregando, sin saberlo, el poder de demolerte pieza a pieza. Y lo más importante, la cogería de las manos, la miraría fijamente a los ojos para que mis palabras se anclaran en su alma, y le diría: no es culpa tuya. Lo que va a pasar no es culpa tuya, nunca lo fue, y nunca lo será. Y si tú, que me estás escuchando ahora, te reconoces en alguna de mis palabras, si sientes que caminas de puntillas por tu propia casa, que has olvidado el sonido de tu propia risa, que mides cada palabra por miedo a desatar la tormenta, quiero que sepas algo con la certeza con la que sé que el sol sale cada mañana. No estás loca. No estás exagerando. No eres demasiado sensible. El maltrato que no deja moratones, es el que deja las cicatrices más profundas, porque no ataca tu cuerpo, ataca directamente a los cimientos de quién eres, hasta que dudas de tu propia cordura. Sé que el miedo paraliza, el miedo a la soledad, el miedo a no poder salir adelante, el miedo a haber fracasado. Pero déjame decirte, que hay algo mucho más aterrador que saltar al vacío de lo desconocido. Quedarse un segundo más en un lugar donde ya no puedes respirar. El primer paso para salir no se da con fuerza, se da con agotamiento,
Se da cuando te das cuenta de que mereces más que sobrevivir, mereces vivir. La reconstrucción es lenta, y no es una línea recta. Habrá días en los que solo tendrás la energía para poner un ladrillo. Habrá días en los que la lluvia de los recuerdos te obligue a detenerte y buscar refugio. Sé compasiva contigo misma en esos días. Pero cada pequeño paso, cada decisión que tomes para honrarte a ti misma, desde elegir la película que quieres ver hasta decir no a algo que no te apetece, es un acto de construcción masiva. Tus ruinas no son tu tumba, son tu cantera. Cada lágrima, cada humillación, cada pedazo roto de tu corazón es el material con el que vas a levantar tu propia fortaleza. No esperes a que nadie venga a rescatarte. La única persona que puede sacarte de ahí eres tú. Conviértete en tu propia heroína. Mi historia no es un cuento de hadas. No termina con un príncipe azul que me rescata de la torre. Termina conmigo. Sola, sí. Pero no en soledad. Fuerte. Completa. Dueña de mis silencios y de mis carcajadas. Es la promesa que me hice a mí misma, y la que te ofrezco a ti como una luz en el camino. Fuerte para siempre. Porque cuando aprendes a ser la arquitecta de tu propia alma, construyes algo que nadie nunca más podrá derribar. Y la vista desde las almenas de tu propio castillo, te lo prometo, es la más bonita del mundo.